En 1866, Jack Daniel's se convirtió en la primera destilería registrada en los Estados Unidos. Hoy es el whisky más vendido del mundo y con un valor de marca de $4.000 millones en todo el mundo. La gente reconoce la icónica etiqueta blanca y negra en la botella cuadrada. Durante gran parte de la destilería de whisky de Tennessee, la historia cuenta con que el joven Jack Daniel aprendió su oficio de un pastor, pero resulta que la historia es en realidad un poco más complicada. ¿Te da curiosidad de saber cómo este whisky regional llegó a ser el ícono americano que es hoy en día? Entonces asegúrate de seguir viendo este video. Jack Daniel era el más joven de los 10 hijos de Calloway y Lucinda Matilda. Daniel, aunque su fecha exacta de nacimiento es desconocida, se dice que nació en 1849. La familia era de origen escocés, irlandés y galesa. Sus abuelos paternos emigraron a los Estados Unidos a finales del siglo XVIII. La madre de Jack murió cuando él era solo un bebé, y años más tarde se quedó huérfano cuando su padre murió en la Guerra Civil. Pero antes de que su padre falleciera, Jack ya había abandonado el hogar familiar. Tenía una relación difícil con su madrastra y las cosas eventualmente se pusieron tan mal que decidió huir. Después de ser acogido por un pastor local y fabricante de whisky llamado Dan Call, Jack terminó trabajando y viviendo en su granja a finales de la década de 1850. Jack fue independiente desde una temprana edad. El chico trabajó duro durante largas horas y el encuentro con el pastor cambiaría su vida para siempre. Durante gran parte de la historia de la marca, se dice que el joven Jack Daniel aprendió su oficio del pastor que lo acogió, pero la historia en realidad es así. En algún momento de la década de 1850, cuando Daniel era todavía un muchacho joven, fue a trabajar para un predicador y destilador llamado Dan Call. El predicador vio una promesa en el joven Jack, así que le enseñó a manejar el alambique de whisky y el resto es historia. En 2016, la marca tuvo una gran noticia para compartir en su 150 aniversario. Admitieron que la historia oficial no contaba con toda la historia y que un actor clave en particular había sido omitido. Como se vio, el predicador Dan Call no había sido el maestro principal de Jack. Ese título en realidad fue para un hombre llamado Nearest Green. Nearest era un africano esclavizado y no solo le enseñó a Jack Daniel cómo hacer whisky, sino que también fue el primer maestro destilador de la destilería Jack Daniel's. Esta historia es menos conocida. Si nació en la esclavitud o se convirtió en una más tarde no es seguro, pero lo que sí sabemos es que en algún momento, alrededor de mediados del siglo XIX, rápidamente se convirtió en el maestro destilador. Nacido en Maryland alrededor de 1820, Nearest era un hábil destilador que se especializó en un proceso llamado filtrador de carbón de arce, llamado el proceso del condado de Lincoln. Se cree que este filtrado fue traído por los esclavos que ya utilizaban carbón vegetal para filtrar su agua y purificar sus alimentos en África Occidental. Este proceso le dio al whisky una suavidad única, y su whisky filtrado era el mejor de la zona. A mediados de la década de 1850, un joven blanco vino a trabajar en la granja donde Nearest operaba. El chico era el más joven de su familia, tenía 9 hermanos y hermanas, pero él había perdido a su madre por una enfermedad repentina cuando tenía solo 4 meses de edad. El padre del niño se volvió a casar más tarde, pero su relación con su madrastra era tan tensa que finalmente se escapó de casa. En la granja, el niño trabajaba como mozo de cuadra para el predicador, ordeñaba las vacas, alimentaba a los cerdos e iba a buscar agua. Ese chico era, por supuesto, Jack Daniel. Mientras el joven Jack trabajaba como mozo de cuadra para el reverendo, Cal no paraba de preguntar por el humo que salía de uno de los edificios de la propiedad. Día tras día vio a los hombres corriendo de ida y vuelta, yendo y viniendo de esa zona con mulas y carros, pero nunca se le permitió ir y comprobarlo por sí mismo. Finalmente, después de algún tiempo, el predicador cedió a los deseos del muchacho, lo llevó al alambique y no solo le mostró el lugar, sino que también le presentó a su destilador favorito, Jack. Este es el tío más cercano al predicador. Dijo que es el mejor fabricante de whisky que conocía en aquel entonces. La esclavitud y el whisky estaban profundamente entrelazados. Los hombres esclavizados no solo constituían la mayor parte de la mano de obra de destilación, sino que a menudo desempeñaban papeles cualificados cruciales en el proceso de elaboración del whisky. Jack estaba asombrado por todo lo que había visto y rápidamente se interesó por el negocio. Aunque solo sabía un poco, un día se convirtió en la pasión de su vida. El reverendo y el más cercano le mostraron a Jack, pero la mayor parte de esa tutoría fue por Nearest, quien trabajó codo a codo con Jack durante muchos años. Le enseñó a Jack todo lo que sabía sobre la destilación, incluyendo su proceso especial de filtrado y el proceso de filtrado con carbón vegetal. Ahora lo importante es saber que esta filtración especial de carbón es la única distinción entre el bourbon y el whisky de Tennessee, así que enseñaba a Jack cómo hacer el whisky de Tennessee. Con el paso de los años, el joven Jack continuó aprendiendo de Nearest y eventualmente llegó a ser lo suficientemente grande como para comenzar a vender whisky en otros pueblos cercanos.
Descubrió que era un gran vendedor y empresario. El whisky que vendía se convirtió rápidamente en el más popular de la zona. En medio de la guerra civil, Jack comenzó a vender a los soldados, pero durante este tiempo otro cambio ocurrió en su vida. A la edad de 15 años perdió a su padre y se quedó huérfano. A partir de ahora, Jack sabía que tendría que cuidarse a sí mismo por el resto de su vida, y queriendo convertir su pasión en una carrera, se dedicó por completo al negocio de la fabricación de whisky. El reverendo Cal era profundamente religioso, al igual que su esposa y su congregación. La principal diferencia es que ellos veían el alcohol como un pecado, mientras que él no. Es por esta razón que muchas personas de la iglesia comenzaron a quejarse de cómo el reverendo estaba trabajando para Dios los domingos y haciendo licor los lunes. Y aunque al principio le dejaron hacer lo suyo durante muchas décadas, después de la guerra civil le dieron un ultimátum. Deja de hacer whisky o deja tu trabajo como ministro. Y no queriendo renunciar a su llamada de la fe, vendió su negocio. Después de tomar el control, Jack renombró la destilería con su nombre y en 1866 la destilería se llamaría Jack Daniel's y se estableció oficialmente. Fue la primera destilería registrada en los Estados Unidos, y ahora un hombre libre fue contratado por Jack y se convirtió en el primer maestro destilador. Esto era una oferta extraordinaria, porque aunque la esclavitud terminó oficialmente con la firma de la 13ª enmienda de 1865, la división racial en el sur de Estados Unidos continuó. Con el tiempo, Jack se mudó de la propiedad original y se llevó su creciente negocio de whisky en 1875. Utilizó la herencia de su padre para fundar una destilería legalmente registrada, y aunque más adelante se retiró y no se unió a Jack en la nueva ubicación, sus hijos Louis Ellie y George siguieron los pasos de su padre y sus nietos Charlie y Ott. De hecho, aunque han pasado más de 15 décadas desde que Nires y Jack empezaron a fabricar whisky juntos, hasta hoy siempre ha habido un miembro de la familia Green trabajando en la destilería de Jack Daniel's. A principios de 1900 había una creciente demanda de whisky en Tennessee y el negocio de Jack iba moderadamente bien, pero había un gran problema: la llegada de la era de la prohibición. Entró oficialmente en vigor en 1920. La resistencia contra el alcohol comenzó mucho antes, y después de los crecientes llamados a la templanza se inició una nueva ola de ataques a la venta de licor en 1906. Este movimiento fue liderado por Liga Antisalas, que consideraba la cultura de los salones como corrupta. Además, muchos propietarios de fábricas apoyaron la prohibición con la esperanza de evitar accidentes y aumentar la eficiencia de sus trabajadores. Es seguro decir que esto no fue un periodo fácil para Jack, pero al final no estaría lo suficientemente cerca como para experimentar la verdadera prohibición. La razón de esto: después de intentar abrir su caja fuerte, se rompió el dedo del pie y cogió una desagradable infección. Lamentablemente, el accidente acabó con su vida. La historia dice que después de llegar temprano al trabajo, un día Jack no pudo abrir su caja fuerte, la pateó por frustración y se rompió el dedo gordo del pie. El golpe en el dedo le provocó una desagradable infección y se puso tan mal que le tuvieron que amputar el pie. Por desgracia, la gangrena continuó extendiéndose por todo su sistema y falleció 5 años después, sin esposa ni hijos como herederos. Jack dejó sus tierras y su destilería a su sobrina Lou Matlow, y en los años siguientes, Lem y su hermano menor Jess llevaron la destilería a través de sus mayores desafíos como la Prohibición y la Gran Depresión en 1919. La prohibición se convirtió en ley y durante las 2 décadas siguientes, los hermanos no pudieron vender legalmente su whisky. Por esta razón, almacenaron sus suministros en almacenes de Birmingham, Cincinnati y San Luis. Después de algunas décadas de prueba, Jack Daniel's poco a poco empezó a ganar más fama. En la década de 1950, la corporación Brown Foreman adquirió la marca en 1956, y mientras había crecido casi por completo a través de boca en boca, ahora era el momento de que eso cambiara. En los años siguientes se lanzaron las primeras campañas publicitarias exitosas, sobre todo la gente que ayudaron a hacer a Jack Daniel's lo que es hoy en día. La bebida se convirtió en la primera elección de celebridades como William Faulkner, Winston Churchill, Ava Gardner y Frank Sinatra. Poco a poco, Jack Daniel's se convirtió en un sinónimo de rock and roll como la guitarra eléctrica. De hecho, a Sinatra le gustaba tanto que incluso pidió ser enterrado con una botella de whisky de Jack Daniel's, y en vida llamaba a Jack Daniel's néctar de los dioses. Hoy en día Jack Daniel's lo está haciendo muy bien, ya que es el whisky número 1 en ventas y la quinta bebida espirituosa más vendida del mundo. A los compradores del Duty Free parece gustarles esta bebida, y cada año se venden cerca de 900,000 cajas de Jack Daniel's. Estas se venden en tiendas libres de impuestos, y el pozo de la destilería Jack Daniel's se ha convertido en una atracción turística, y cada año más de 250,000 de personas visitan el lugar. Aunque esta cifra ya es muy alta, es aún más impresionante si se tiene en cuenta el hecho de que la ciudad natal de Jack Daniel's es un condado seco, lo que significa que irónicamente no se puede comprar legalmente la bebida donde se hace. Ese pequeño detalle no parece haber disminuido el éxito de la marca, pero nuestra suposición es que, sabiendo que sus descendientes tienen que conducir fuera del condado para comprar legalmente una botella que lleva el nombre de su antepasado, sería muy frustrante para Jack.
Esta fue la historia de Jack Daniels, el joven huérfano que se convirtió en un hombre de negocios que aprendió el oficio de hacer whisky, de un hombre experto llamado Niles Green y que finalmente llegó a ser conocido como uno de los más famosos fabricantes de whisky en el mundo. ¿Ya conocías la historia de Jack Daniels? Si te ha gustado este video, por favor dale like y suscríbete al canal. También puedes seguir disfrutando de todos nuestros otros videos. ¡Un saludo!